Ser podcast. El 21 de octubre del 2011, la sociedad vasca se despertó en una Euskadi distinta. Y muchos se hicieron la misma pregunta. ¿Y ahora qué? El ahora qué estaba muy justificado, porque en pleno siglo XXI, en la Unión Europea, 50 años de continuada violencia terrorista habían convertido al País Vasco en una anomalía ética y social que esa mañana tenía que resetearse. Las calles eran las mismas, el sirimiri igual de persistente, las miradas permanecían esquivas, sí, pero algo había cambiado y había que acostumbrarse. No había amenaza segura de muerte para mucha gente. La paz, sobre todo, era eso. Soy Jon Sistiaga y este es el último capítulo del podcast Agur, ETA. Episodio 3. ¿La paz era esto? 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Les hablamos otra vez, un día más desde Bilbao, y francamente estamos encantados de hacerlo. Si se han despertado hace poco, no se pellizquen que no hace falta, porque esto no es un sueño. ETA lo deja, ETA abandona, ETA finalmente ha claudicado. Ostras, no lo había escuchado nunca. Más desde el día en que pronuncié esas palabras. Me llamo Carlos Francino, soy periodista y en 2011, concretamente ese día, estaba haciéndolo Hoy por Hoy. Mira, yo recuerdo una entrevista con Rufi Echeverría, que era una de las caras visibles más potentes del movimiento Abertzale, entrevistándole y preguntándole cosas. Bueno, una conversación que iba bien. Y recuerdo un momento en el que le pregunté ya directamente por algo relacionado con las víctimas, con pedir perdón, con arrepentirse y tal, que empezó a hablar, pero bajó los ojos. Y empezó a hablar así, a mí me pareció como en plan autómata. Es una situación que, le vuelvo a remarcar, es una situación de violencia que en los últimos... Pero míreme cuando me cuenta esto, sí. míreme a mí y cuéntelo, a ver si lo entiendo. Es que hasta ahora estábamos hablando, pero cuando saco este tema ya de repente tal, me puede mirar a la cara cuando me dice esto. Y me salió del alma. La emoción de aquellos periodistas que habían dado la noticia que siempre habían querido contar, la mañana siguiente se convirtió en reflexión, en memoria, en recuerdo. Casi todos ellos habían nacido, crecido y trabajado bajo la presencia amenazante de ETA. Muchos periodistas habían sido acosados, perseguidos, incluso atacados. Soy Ángeles Barceló. Bueno, yo soy Isabel Cobo. Yo me estrené profesionalmente con el peor atentado que vivió la ciudad de Barcelona, que fue el atentado de Hipercor. Guardia Urbana, diga. Policía Municipal. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Yo acababa de entrar en TV3, en la televisión de Cataluña, y me tocó ir a cubrir, entre los muchos que nos desplazamos, yo tuve que ir. Y para mí fue una experiencia durísima. Yo era muy joven y bueno, yo conocía los atentados de escuchar la radio, de ver la tele, pero nunca había estado en primera persona. La vida del periodista en el País Vasco en esos años ha sido muy dura. Y algunos pudimos seguir, pero otros muchos se tuvieron que ir. Y algunos murieron. Es que fuimos parte del objetivo. Toda mi vida profesional había estado marcada por atentados. La banda terrorista ya no llenaría portadas ni marcaría la agenda. Eva Domaica, directora de contenidos de la cadena SER en Euskadi, sigue explorando las cicatrices de ese trauma colectivo en la ventana de la memoria. Vino a casa, se sentó un poco conmigo en el sofá, me dijo, bueno, pues como todos los días. Pero al menos pudo por fin guardar en un cajón su protocolo de actuación en atentados terroristas. Y de repente oigo un atentado en Vitoria. La paz también era esto. Oye, han pasado 10 años. ¿Qué queda de todo aquello? Bueno, esto ha cambiado del todo. Para empezar, ya no muere gente, ya no matan a nadie. Y eso ahora nos parece como normal, ¿sabes? Pero en este país nos gustamos bastante a nosotros mismos. Pero aquí hemos tenido un dramón terrible. Y aquí se ha matado gente, pero, oye, sin despeinarse, solamente por pensar de manera diferente. Pero quedan un montón de cosas. Aquí todavía, no sé si decir que hay dos bandos, pero sí hay dos maneras muy diferentes de interpretar la realidad política, que todavía siguen enfrentados. Personas que recuerdan a unos muertos
y personas que recuerdan a otros. No se entremezclan casi nunca. Luego también hay una parte de la sociedad que tiene a muchas personas en la cárcel todavía. En la cuestión de los presos, no solamente es cumplir las condenas, es todo lo que lleva aparejado. Muchos casos de víctimas sin resolver. Los onguietorris. O sea, hay muchas cosas, desde luego no tienen la gravedad de lo que ocurría antes. Pero yo creo que en el camino de la convivencia, pues tenemos muchísimo que hacer. Yo no sé si esta generación será capaz de hacerlo. Llevamos 10 años sin atentados, sin secuestros, sin amenazas, sin extorsión, sin funerales. Un tiempo suficiente, según las últimas encuestas, como para que el 60% de nuestros jóvenes no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, o que a 7 de cada 10 españoles no les suenen los apellidos Ortega Lara y la infausta historia de su secuestro. Quizás de esa amnesia colectiva tengamos todos la culpa, por no hablar de ello, por no contárselo a nuestros hijos. Casi el 70% de los menores de 35 años no han tratado nunca el tema de ETA, ni en el instituto, ni en la universidad. Quizás, en parte, la paz era esto. Soy Consuelo Ordóñez. Yo soy Maisabel Lasa. Soy Marta Buesa Rodríguez. Hermana de Gregorio Ordóñez. Soy la hija mayor de Fernando Buesa. Evidentemente que vivimos mucho mejor ahora, que nuestras vidas no corren peligro, que cuando ETA quería asesinarnos a toda costa. Pero ojo, esta paz de la que disfrutamos todos ahora, llevamos 10 años, ha tenido un precio. Y ese precio lo hemos pagado las víctimas con la impunidad. ¿Qué significó para ti el día después? ¿Cambió algo tu vida? Hombre, fundamentalmente cambió porque yo en ese momento llevaba escolta y bueno, cambió totalmente mi vida porque yo el tiempo que estuve con los escoltas viviendo, pues yo dejé de hacer muchas cosas que me gustaban hacer. Pues, por ejemplo, ir a la playa. A mí me gustaba mucho ir a la playa y claro, yo decía, no voy a la playa con dos escoltas por detrás. O me gustaba andar en bici, o me gustaba ir al monte. Entonces dejé de hacer muchas cosas que me gustaban. Y por otro lado, mi vida estaba como muy controlada, ¿no? No podía salir de casa sin ellos. Entonces, cualquier imprevisto que surgía en el momento X, pues no lo podía hacer, salvo esperar a que viniesen ellos y entonces salir. O sea, para mí fueron unos años horribles, vamos. Bueno, 10 años sin violencia de facto, sin la violencia que había antes. Pero yo creo que la sociedad vasca tiene un pozo de esa violencia muy grande y que hay una violencia pasiva que todavía está, ¿no? Está en toda la simbología que recuerda ETA, las placas que se estropean, en los homenajes que se hacen a los presos de ETA, ¿no? Toda esa violencia pasiva sigue estando y durante muchos años se impuso un silencio, que es un silencio escogido, un silencio cómplice, un silencio cobarde, y ese miedo todavía a hablar existe. Pero bueno, la vida en los pueblos pequeños de Euskadi sigue siendo difícil. Hay en Euskadi una especie de dulce amnesia colectiva. Las páginas más negras y cercanas de la historia se han pasado rápido, casi sin leerlas. En esa amnesia, muchos se sienten cómodos porque no tienen que responder a qué hicieron o no hicieron durante los peores años de violencia terrorista, si se implicaron, si protestaron o si se pusieron de perfil. Declaración del 18 de octubre. Con motivo del 10º aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete y el fin de la violencia armada de ETA, la izquierda independentista vasca quiere compartir las siguientes reflexiones. La izquierda abertzale, a través de Arnaldo Otegi, ha expresado de un modo muy medido en este aniversario, por primera vez, algo parecido a un mea culpa con las víctimas. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. Y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete. Para muchos, lo más próximo que ha estado a condenar la violencia de ETA. Algunos antiguos miembros de ETA, de los que se agruparon en la conocida como Vía Nanclares, nombres tan conocidos como Kepa Picabea, Ivone Echezarreta, Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola, piden ir más lejos a Otegi. En una carta con motivo de este aniversario, afirman que lo importante es la reflexión que hagamos sobre el daño que hemos causado,
Del daño causado por ETA, dicen, somos responsables sus militantes y los responsables políticos del mundo de ETA, ni más ni menos responsables unos que otros, afirman. Y continúan la carta, en alusión a los antiguos responsables políticos. No es aceptable que esa responsabilidad no se asuma y que se deje solo para los que participamos directamente en los atentados, para los del último eslabón de la cadena que golpeaba, los que hemos sido condenados y sobre todo los que aún estamos en prisión, esa responsabilidad. Me llamo Iñaki García Rizabalaga. Soy Florencio Domínguez, soy director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Soy Jesús Eguiguren, he sido militante socialista toda la vida. 10 años después, la herida ya no sangra, pero todavía no está cerrada. Todavía tenemos que seguir oyendo barbaridades, como que algunos presos de ETA se sienten muy orgullosos de su pasado, o tenemos que ver cómo en las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos pues se sigue vitoreando y recibiendo a presos de ETA, asesinos, con delitos de sangre, como si fueran ejemplos de vida a seguir, ¿no? Hay algunas cosas que están pendientes, fundamentalmente el reconocimiento de la falta de justificación de la violencia pasada y de un reconocimiento del dolor sufrido a las víctimas. En el mundo de la izquierda abertzale todavía se arrastra los pies con ese tema. Probablemente porque piensan que estarían reconociendo que su propia trayectoria deja mucho que desear. Yo creo que a las víctimas de ETA no nos ven, ni nos tienen presentes, ni nos conocen. En algún sitio alguien dijo, ETA será como un azucarillo que se disuelve. Entonces igual es la inercia de decir, bueno, a ver si esto pasa y nosotros nos libramos de tener que hacer algo más de lo que hemos hecho. Y por otro lado hay una falta de valentía y de coraje personal. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Pues, por ejemplo, hay una asignatura pendiente muy importante, que es que Batasuna diga que matar estuvo mal y que ETA estuvo mal desde un principio. Y eso, mientras no hagan eso, habrá una asignatura pendiente. Se lo digo siempre a Arnaldo Otegi, oye, falta eso. Y dice, pero ¿tú crees que es tan importante? Lo importante es haber hecho la paz, pero esto y tal. Y le digo, sí, no, tú no te das cuenta, pero mientras no deis ese paso, sois solidarios con lo que hicieron. ETA abandonó la violencia hace 10 años sin ninguna contrapartida política y sin lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. Se disolvió definitivamente en el 2018. Lo hizo unilateralmente. No hubo ningún acuerdo, solo se comprometió a dejar de existir. Por tanto, quedan cuentas pendientes que ni el Estado ni las víctimas olvidan. Los terroristas, que todavía no han sido detenidos, y los atentados sin resolver. ¿Tienes la sensación de que te ha quedado a alguien de la cúpula de ETA por detener o siquiera identificar? No, identificados están todos, están detenidos. Pues gente inteligente que orilla. Hay alguno que dices, hombre, mira, este sale justo 15 minutos antes de que el volcán explote, pues no está. Pero claro que hay gente que está ahí, que no, son documentos que tú los lees y este fulano. Claro, el papel de cada uno pues está perfectamente definido. Todos sabemos quién ha ocupado qué papel y qué ha pasado en cada momento. Porque afortunadamente ETA no es una organización precisamente ágrafa. O sea, ETA lo pone todo por escrito. La ETA que conocimos, ETA reivindicó el secuestro que secuestraba, del concejal que asesinaba, del Partido Popular en el ayuntamiento de Ermua, que ponía coches bomba, no existe. Pero aún hay un trabajo por realizar. Un trabajo sobre las consecuencias de los 50 años en los que ETA sembró de terror España. Soy José Moisés Pérez Cornejo, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional. Soy el teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos de Miguel. ¿Qué queda por hacer todavía? Por un lado, la localización de aquellos militantes que están identificados y que son presuntamente responsables de crímenes. Y otra segunda línea, que es el seguir indagando entre la documentación disponible. La operación Exodus tiene como objetivo la búsqueda, localización, detención
y puesta a disposición de la justicia de aquellos terroristas que tienen causas pendientes con la justicia. Última hora, detenido el histórico etarra Josu Ternera. Ana Terradillos, buenos días, cuéntame. Buenos días, noticia que puede adelantar Sin hasta duda, la cadena la SER. más emblemática puede ser la detención en mayo del año 2019 en Francia de Josu Ternera. ¿Qué pasa con los atentados sin resolver? ¿Seguirán así? Pues hay muchos que no tienen remedio porque han prescrito ya, es decir, hay más de 300. Si miramos Irlanda del Norte, es que el porcentaje de casos no resueltos es el doble que en España. En España el grueso de los casos pendientes son los años de plomo, desde el 78 hasta finales de los 80. Piensan que muchos están cometidos en el ámbito rural, que cuando se recibía la noticia del atentado tenían que desplazarse, pero lo primero que tenían que hacer era procurar no ser víctimas ellos. Cuando llegaban al lugar de los hechos quedaba un charco de sangre. Los casquillos, los curiosos los habían dispersado. La víctima la habían trasladado de urgencia a un hospital, es decir, los testigos no existían, nadie colaboraba. Dentro de la denominada Operación Damocles, seguimos buscando cualquier mínimo indicio que permita identificar a aquellos terroristas que participaron en los atentados. O sea que de todos aquellos asesinatos, hablamos de la época de los 70 y los 80, solo una especie de autoinculpación o expiación por parte de los autores podría... Prácticamente sí. Va a haber que sustituir la jurisdicción penal por la jurisdicción de la memoria. Tratar de encontrar algún procedimiento que permite informar a las familias de lo que se ha hecho, las investigaciones que se han llevado y que al final se les explique, pues no se pudo llegar a más, los sospechosos era este señor, pero es que este señor se fue a Venezuela y Venezuela no lo extraditó. Euskadi posee toda una arqueología de la violencia por aflorar. Decenas de zulos, agujeros o pasadizos. Escondrijos en los que hay alojados armas, dinero, explosivos o información sobre objetivos. Restos de un pasado feroz que irán apareciendo poco a poco, después de unas lluvias torrenciales, en los terrenos levantados para futuras urbanizaciones, en los caseríos abandonados por los hijos que se trasladan a la ciudad. Seguramente hay escondites de armas que ni ETA sabe dónde están. En Francia, al hacer una obra en un chalet, apareció un arsenal con un montón de CEDMES. O sea, era un arma golosa, eso no lo abandonas. Y no es uno, había una docena de CEDMES escondido en una doble pared y se descubrió porque el dueño de la casa se puso a hacer unas obras, lo tiró y no sé quién había sido el propietario anterior, pero descubrieron un montón de fusiles de asalto emparedados en un chalet en Francia. Y entonces de esos, y luego consta fehacientemente que hay zulos que ni los miembros de ETA saben dónde están. Cuando se hizo la entrega de armas de 2018 no estaban todas las armas que faltaban. Los que conocen dónde están esos despojos de la violencia, esa chatarra del terror, y los que los apoyaron e incitaron, prefieren que el tiempo se lo coma todo, que lo engulla la tierra, en la ilusión inútil de que lo que no se ve nunca ha existido, que no se investigue, que no se escarbe, que los pliegues de la memoria se rellenen con ocupaciones ordinarias. Creo que debemos transmitir a nuestros jóvenes de una manera muy clara que el horror que supuso ETA nunca debió suceder, que matar estuvo mal y que nunca estuvo justificado. Creo que hay que sacar una lección de todo lo vivido y esa lección es muy clara. El fin no justifica los medios. No hemos empezado a hacer la digestión de todo. Yo creo que por un lado hay una tendencia de una gran parte de la sociedad a olvidar, que en cierto modo hasta me parece lógico, porque después de tanto sufrimiento a veces es mejor tenerlo un rato, un tiempo ahí callado, no guardado, porque es muy duro mirarlo, pero ya han pasado 10 años. Ya ese tiempo, ese permiso, digamos, yo creo que ya ha quedado atrás y ya llega el momento de hacerlo, ¿no? Hola, soy Pachi López. Soy Íñigo Urkullu Rentería. Todavía nos falta por recorrer un tramo, porque para mí lo más importante de lo que tenemos que hacer, que es esto cuando se dice lo del relato y la memoria. Dice, porque mucha gente esa página la quiere pasar cuanto antes, pero nosotros no podemos pasarla sin que se lea bien. Provocó muchas reflexiones en mí y también en nuestro entorno sobre si era justo el término de reconciliación en una sociedad que no había sido una sociedad fracturada de manera voluntaria
por dos partes. Pero claro, ETA existió 50 años porque tuvo respaldo social. No creíamos que la reconciliación era el concepto y tampoco el arrepentimiento cuando entramos en terrenos morales, y sí apostábamos más por lo que era el término de convivencia, además de coexistencia, de convivencia. Yo he ido a muchos funerales en los que la ciudadanía vasca nos cerraba las puertas y las ventanas. Yo he oído muchas veces por la calle: algo habrá hecho. Y ese examen de conciencia yo sé que cuesta, pero no sería malo. Es que a nadie le gusta, claro, reconocer, mirarse al espejo y confrontarse con su demonio, ¿no? Eso es, y hay muchos demonios aquí en el País Vasco. Y luego también es verdad que las sociedades generalmente avanzan cuando se construyen también con un porcentaje de olvido. Lo digo yo, que peleo por la memoria, ¿eh? Iker, yo también quiero resumir un estado de ánimo, el tuyo, en la tarde de ayer, porque hoy eres portada de un periódico. Dios mío. Por un tuit que escribiste ayer. ¿Recuerdas cómo era? ¿Eres capaz de repetirlo? Creo que decía algo así como: estoy emocionado, tengo 35 años y estoy pensando en mi hija de 7 meses que va a crecer sin violencia en Euskadi. ¿Alguno de tus 3 nietos había nacido ya entonces? Sí, claro. Mi nieta mayor tiene 11 años. Pues, un año y poco. Un año y poco, sí, sí. ¿Qué sensación de sentir que tus nietos no van a vivir todo lo que habías vivido tú? Hombre, eso es lo mejor del futuro, ¿no? Que estas 3 criaturas no van a vivir lo que hemos vivido nosotros, esa tragedia que hemos vivido, no lo van a conocer. Hombre, conocerán porque es bueno que conozcan y sepan lo que pasó, ¿no? Pero con otro espíritu, ¿no? Con otra intención, fundamentalmente con el ánimo de que sepan lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir otra vez, ¿no? Yo creo que la deslegitimación del uso de la violencia en estos momentos tiene que quedar súper claro para todo el mundo. Con mis hijos pequeños he aprendido mucho de todo lo que ellos te preguntan, de cómo se puede educar a unos hijos sin odio, que saben exactamente lo que ha sucedido, pero no les condicionas, ¿no? Y cómo ellos van creciendo como personitas, pero van también haciendo su propio camino, ¿no? Entonces, todo eso es un hilo, no es algo que pasa solo en esos 11 años y después nada, no. O sea, afortunadamente creo que ETA no ha condicionado nuestra vida después del asesinato de mi padre. La Euskadi de hoy es muy diferente a la de hace 10 años. Ahora esos niños, sabiendo o no sabiendo qué era ETA, han crecido sin su presencia, y eso ya es mucho. Pueden hablar en alto en los bares, discutir en clase sobre política sin el miedo que tenían sus padres, socializar sin distinguir entre buenos y malos, sin etiquetarse. La Euskadi del 2021 es más luminosa y abierta que la del 2011. La guerra de memorias es una batalla complicada y todavía sin resolver, pero al menos no deja muertos. ETA es historia, aunque cada uno cuente su propia historia sobre ETA. Yo creo que nada me emocionará tanto como aquello. El hecho irreversible. Todos, cuando nos preguntaban qué noticia queríamos dar. ¿Qué noticia te gustaría dar? La noticia que todos queríamos dar. Vamos con una noticia de última hora. Ya la contamos. Hay comunicado de la banda terrorista ETA. Hace 10 años. Agureta es un documental de Ser Podcast en colaboración con Ser Euskadi y Podium Podcast. Narración y dirección, Jon Sistiaga. Guión, Jon Sistiaga y Elia Fernández Granados. Edición y realización sonora, Roberto García. Producción, Eva Domaica, Elia Fernández Granados y David Tomillo. Grabaciones, Iñaki Mardones. Y la colaboración del Departamento de Documentación de la cadena SER. Cadena SER. La radio.